tardes, hermanos. Buenas tardes. Con razón el salmista decía, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bonito, hermanos, ver al pueblo de Dios reunido con el propósito, ¿verdad?, de vernos como pueblo de Dios y juntos poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos en esta tarde, y nuestros visitantes, esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Siempre son bienvenidos. Dios les bendiga nuevamente. Los miércoles estamos estudiando ¿qué, hermanos? Santiago. Santiago. ¿Cuál es el nombre original de Santiago? Jacobo. Jacobo es el nombre original de Santiago. ¿Y Jacobo quién era? Medio hermano de Cristo. Muy bien, hermanos, si están aprendiendo, te ponen atención. Y acabamos de terminar el capítulo 2. Un capítulo, hermanos, bastante interesante para la iglesia, en donde Santiago desafía nuestra fe al mostrarla por medio, hermanos, de nuestras obras. Y también, hermanos, cuando se nos presenta la oportunidad de ayudar al hermano necesitado o a la hermana necesitada, y a veces, hermanos, decimos que tenemos una fe viva, una fe verdadera, y cuando le decimos al hermano o a la hermana, ve en paz, y los despedimos y no les damos las cosas necesarias, hermanos, sin querer venimos a mostrar una fe muerta. Bueno, Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y nos presenta un desafío, hermanos, a mostrar una fe verdaderamente cuando se necesite. Cerramos ese capítulo, hermanos, y ahora vamos a entrar al capítulo número 3. Capítulo número 3 y verso 1. Dice la Escritura, hermanos: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En este pasaje, hermanos, de la Escritura, Santiago lanza una seria advertencia en contra de aquellos hermanos que se paran enfrente para compartir el consejo de Dios. Y si pensaba que pararse aquí era cualquier cosa, déjeme decirle que no. Es cierto que hablar de Dios es un gran privilegio, es un verdadero honor, pero también, hermanos, es algo serio y muy delicado. Hablar de Dios es algo serio, hermanos, y muy delicado. Muchos maestros de la Biblia van a recibir mayor condenación. Pareciera que están haciendo algo correcto, pareciera que están haciendo algo bien para Dios, y sin saber, recibirán una condenación más severa. ¿Cómo está eso? Si la palabra nos exhorta a que debemos ser maestros de la Biblia, y aquellos que han llegado o hemos llegado a serlo, hay una exhortación, hermanos, y hay un reclamo para ellos. Mira lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Hebreos capítulo 5, verso 12 al verso 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque debiendo de ser ya maestros, dice el escritor, después de tanto tiempo, hay una exhortación, hermanos.
para todos aquellos que necesitamos llegar a ese punto, de poder, hermanos, enseñar la palabra de nuestro Dios, enseñarles el maestro, el que se para aquí para enseñar la Biblia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Santiago dice no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibirán mayor condenación? ¿A qué se refiere Santiago entonces? ¿Por qué, hermanos, contra aquellos que enseñan y les dice, sabiendo que van a recibir mayor condenación? Cuidado, ¿quieren ser maestros? Tengan bastante cuidado. ¿A qué se refiere? A la verdad. ¿A la verdad? ¿Qué más? Hermano, es que me imagino que lo estaban tomando muy a la ligera. No tenían la madurez como pasar. Pues yo cada que canto, bueno, que paso a cantar, para mí es una satisfacción pasar, pero es un compromiso muy grande. Entonces, cuando es que las personas estas no estaban capacitadas, y me imagino que eran muchos los que querían enseñar, pero pues no estaban capacitados para enseñar. También predicamos con el canto, hermanos. Nos animamos unos a otros, nos exhortamos con las alabanzas. Aparte de que alabamos a Dios, también nos nutrimos, nos edificamos nosotros mismos. ¿Es una gran responsabilidad? Es una gran responsabilidad. Dice que debemos de cantar con el entendimiento. Muchos estamos cante y cante y ni sabemos ni lo que estamos cantando. Se oye bonito, nada más. Nomás se oye bien bonito, ¿verdad? Ya, y no sabemos ni lo que está diciendo el canto. Hay que cantar, hermanos, con el entendimiento. ¿Qué más? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice no se hagan maestros muchos de vosotros? Y se incluye él, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lea el texto, se incluye Santiago también ahí. ¿Por qué? Es algo ¿Okay? es algo muy delicado. Es algo muy delicado, ¿verdad? ¿Qué más? Por tanto, dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia estar ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien o trata bien la palabra de Dios. Ahí está la clave, ¿verdad? Que usa bien Sí. la palabra de verdad. Ahí está una clave. Ahí está una respuesta. Es que dijo Pablo que somos cartas abiertas. Entonces, y dijo Jesucristo, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, yo sé que se refería a los fariseos, ¿verdad? Pero muchas veces debemos de predicar, ¿verdad? Con el conocimiento, pero también vivirlo. Exacto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sí, hermano? Me imagino también que les quería decir que si iban a ser maestros, que también fueran ejemplo. Ok, ahorita vamos a ver lo que implica ser un maestro de verdad. La gran responsabilidad que tiene el maestro. De lo que habla, de lo que dice, ¿verdad? Exacto. Hacerse maestro, hermanos, hacerse maestro, en lo que Santiago está hablando aquí, no es en sí el ser un maestro, porque si así fuera, pues nadie fuéramos maestros, ¿verdad? Nadie quisiera pararse aquí para enseñar, sabiendo que va a recibir condenación de Dios, mayor condenación. No, pues mejor me siento, te escucho a ti, mejor recibe tú la condenación esa que Santiago dice. Lo que Santiago está diciendo, hermanos, es que al pararnos aquí, enseñemos algo que la Biblia no autoriza. Que yo enseñe algo por mi cuenta, eso es serme maestro yo, de mi propia enseñanza. No te hagas maestro, porque vas a recibir mayor condenación. La palabra está completita, hermanos, no le falta ni le sobra. Mas, sin embargo, somos exhortados y advertidos, hay de aquel que le quite o que le ponga. A eso se refiere Santiago. No enseñes algo por tu propia cuenta. Posiblemente los hermanos ahí estaban cometiendo este grave error de enseñar algo, posiblemente en cuanto a la ley. No te hagas maestro porque vas a recibir mayor condenación. Muchos, por ejemplo, hermanos, en la actualidad, enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación, solo basta con creer y aceptar a Cristo en su corazón. Y lo han enseñado así, y así tienen a muchos miembros de sus congregaciones habiendo creído y aceptado a Cristo en su corazón, y ellos creen que son salvos. La Biblia enseña que no. Ese es un falso profeta, es una falsa enseñanza, eso es hacerse maestro.
Eso es quitarle a la Biblia y poner algo de su propia cuenta. Hay textos que sí enseñan eso, pero los están sacando fuera de contexto. No hay una buena hermenéutica, por lo tanto, hermanos, no hay una buena interpretación. Aplican el texto a cómo se lee y así se van. Platicaba yo con mi hijo hoy a mediodía. Anoche tuvo un debate con unos compañeros precisamente hablando de eso. Yo me dormí como a las 3 de la mañana, ya no supe qué hora se durmió él, pero él le alegaba que no era bíblico el bautismo, ni tampoco que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no creía en la Trinidad, en la deidad. Y pues así fuera, le digo, pues entonces Juan 3:16 dice que basta con creer, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ni siquiera hay que bautizarnos. Con eso tenemos vida eterna. Hermano, es que Dios se cree mucho, cree nomás en lo que dice, como por ejemplo Romanos 10:9, ¿verdad? Si crees que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No se van a andar como dice Marcos 14:15-16, el que se hiere y fuere bautizado. Hay pasajes, hermanos, que enseñan concerniente a la salvación, pero esos pasajes es una parte por el todo. Es una parte por el todo. No es así. El creyente, el oyente más bien, para que venga a ser parte, tiene que escuchar los 5 pasos, obedecerlos, ser bautizado, para que pueda ser salvo. Esa es la salvación, es el medio de salvación, el plan de salvación correcto, bíblico 100%. No puede ser salvo de otra manera. Hermano, ahí lo que es 1 Pedro 4:11, te dice, ¿verdad? Que alguno hable conforme a la palabra de Dios. Que alguno ministre, ¿verdad? Ministre como el don y la actividad. Exacto. Cuando uno habla, ¿verdad? Tiene que hablar conforme a lo que dice. A lo que está escrito. No podemos, hermanos, enseñar algo que la Biblia no autoriza. Hablar algo que la Biblia no autoriza, ese es hacerme maestro, yo, y ahí es donde yo voy a recibir mayor condenación. Enseñarte algo que no permití que enseñaras. Bueno, Y ahorita lo vamos a ver, hermanos, el ejemplo mayor que tenemos a seguir. ¿Sí, no? está el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Saulo de Tarso, del etíope, de muchos, de carcelero, de Cornelio. Hay muchos ejemplos bíblicos, hay muchos hermanos, muchos ejemplos bíblicos. Entonces no hay razón por qué salirnos del patrón divino, de la guía perfecta, sujetarnos a ella, enseñar nada más lo que la Biblia enseña, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. A mí me han hecho preguntas difíciles y yo le digo, la Biblia no enseña en cuanto a ello. No, lo que yo te diga no cuenta. Te diré una mentira. Yo te puse cuál es mi punto de vista en cuanto a eso, pero eso no cuenta, porque la Biblia no me autoriza, no me respalda para darte una respuesta en cuanto a lo que tú quieres saber. Así que no tengo respuesta para ello. Y nada más. Y cuando me han preguntado que tiene respuesta bíblica, les he dicho, la Biblia enseña esto y esto y esto. No, es que yo no creo, tú. La Biblia está enseñando esto. Si lo crees, que bueno, y si no, es cosa tuya. Así de simple, así nada más. ¿Sí, no? Muchos creen que somos salvos nomás por la gracia y ahí está. ¿Y hasta ahí? Era lo que iba a decir. Miren, otros enseñan que Dios está en cualquier parte donde se ofrece adoración. Dios está en todas partes. Así que yo me puedo reunir allá o acá o más allá, donde quiera se adora a Dios. ¿O qué es lo que están haciendo el domingo, aquel grupito allá y aquel otro más allá y en aquella ciudad? ¿No están adorando a Dios? Entonces Dios está en todas partes. El mismo Dios que servimos nosotros, también le sirven ellos. Así que no hay ningún problema. Todos al final vamos a estar enfrente de la presencia de Dios y todos vamos a dar cuenta. Pero haga de cuenta que es la leche adulterada, es la palabra adulterada, y ahí está el problema. Ahí es donde enseña, hermanos, falsa doctrina, la están creyendo, están siguiendo falsos maestros, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al pozo, ¿verdad? Entonces hay que tener, hermanos, mucho cuidado en cuanto a ello, para no cometer el error de convertirnos en maestros enseñando por nuestra propia cuenta cosas que la Biblia no autoriza.
En ese sentido, hermanos, es que recibiremos mayor condenación. Recibirá él y también los que lo escucharon y también los que siguieron su enseñanza. Hermano, por leer un pedacito. Sí, hermano. En Mateo 23, 15, dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, dice, para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Sí. Esto lo confundió más. Lo hundió más. Si es por sí estaba mal, lo sumió más, ¿verdad? Ahora menos va a salir de ahí. Mucho cuidado de lo que se habla. La enseñanza, hermanos, que apliquemos, mire, porque es tan delicado, es muy delicado. La enseñanza, hermanos, que usted y yo vamos a impartir ante el pueblo de Dios, tendrá 2 resultados. Puede edificar o puede destruir. Puede dar vida o puede matar. Eso es nada más lo único que va a causar. Es como un doctor, hermanos. Un doctor. El bisturí en las manos de un doctor que no está bien preparado, a la hora de operar, nada más van a ver 2 cosas. O lo va a sanar o lo va a matar. Cualquiera de las 2. Así, hermanos, es de delicada la palabra al enseñarse. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, mire lo que le dice. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense bien, hermanos, lo que causa la doctrina, la enseñanza, la manera en cómo vamos a enseñar, nos vamos a salvar nosotros mismos y también salvaremos a aquellos que nos escuchen. Aquellos que estamos doctrinando, que estamos enseñando, cuando es correctamente aplicada. Pero para ello Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No te vayas a sobresalir, no te vayas a querer enseñar algo que no va de acuerdo, porque entonces te vas a perder y perderás también a los que te escuchen. Por eso es bien delicado, hermanos. Es bien delicado el asunto de enseñar y por eso es que va a recibir mayor condenación. En el capítulo 6, versículo 3 al versículo 5 de ahí mismo, de 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjense bien, hermanos, los problemas que estaban pasando en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Apártate de los tales. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones que no entiende. Segunda carta, Tito. Vamos a ver Tito, capítulo 2 y verso 1. Tito, capítulo 2 y versículo 1. Mira lo que Pablo le dice a Tito, hermanos: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nada más. Nada más, Tito. No vayas a hablar otra cosa. Solamente lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Así que, hermanos, es vital importancia que usted y yo respetemos lo que la palabra de Dios enseña y no nos hagamos maestros enseñando nuestras propias ideas y enseñándolas como doctrina. Una idea es una idea y es bien respetable. Una opinión es bien respetable, pero en cuestión de doctrina, esas nos sujetamos a ella
y todos debemos obedecerla, porque es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Características de un maestro verdadero. Por lo menos quiero tratar con ustedes 5, hermanos. La primera característica de un maestro verdadero, para poder identificar quién es y quién no es, debe ser humilde. La humildad es vital en la vida del cristiano, especialmente en el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro, hermanos, debe ser humilde y reconocer que necesita la ayuda de Dios. Necesita reconocer que él depende de Dios, no depende de él mismo. No se debe de sentir autosuficiente, sino que debe de sentir la ayuda de Dios. Debe ser humilde para reconocer que necesita la ayuda de Dios a la hora de impartir, a la hora de enseñar, para que no se vaya a sobresaltar y querer enseñar algo que la Biblia, hermanos, no autoriza. Por eso nuestro hermano enseñaba que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahí está la exhortación de Pedro. No podemos hablar, hermanos, por nuestra propia cuenta, a menos que sea autorizado por la palabra de nuestro Dios. En Efesios capítulo 6, Pablo también, hermanos, le dice a la iglesia en Efesios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Dice, y por mí, y miren quién era Pablo, Pablo era elocuente, Pablo fue un gran maestro de la Biblia, fue un gran líder, un gran apóstol, estableció muchas congregaciones, trajo muchas almas a Cristo, escribió la gran parte del Nuevo Testamento. Y mira lo que dice Pablo, desde el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oren por mí, hermanos. No confíen que porque soy el gran apóstol Pablo, escribo cartas a la iglesia y establezco congregaciones y traigo muy buen equipo conmigo trabajando. Me instruía a los pies de Gamaliel, secularmente estaba bien preparado. No, hermanos, no. No, oren por mí. Oren por mí, porque al abrir mi boca, que Dios me dé palabra de revelación. Palabra, hermanos, que edifique. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Con convicción, con certeza, con verdad. Y que no hable nada por mi propia cuenta. Mismo Pablo, hermanos, pide las oraciones de la iglesia. Esto es humildad. Esta es la primera característica que un maestro verdadero debe tener. 2. Debe estar en constante oración. El maestro, hermanos, debe estar en constante comunicación con Dios. Todos los días. Y es importante que antes de predicar la palabra, antes de abrir las Sagradas Escrituras, ponerse en las manos de Dios. Y saben una cosa, hermanos, yo lo hago. Yo lo hago, porque yo sé que es delicado lo que estamos haciendo. Es delicado lo que estamos haciendo. Y no nomás pido por mí, sino por todos aquellos que se esfuerzan en predicar la palabra. Que esté con ellos, que les dé palabras entendibles, fáciles, que la iglesia pueda edificarse, pueda salir nutrida. Porque las palabras de nosotros salen sobrando, ¿no? Las de nosotros no cuentan. Tiene que ser palabra de Dios y debe estar en constante oración. Pedirle a Dios, hermanos, que lo use como instrumento en sus manos y que hable con denuedo como debe hablar. Cuando Pedro y Juan, hermanos, fueron puestos en libertad, en aquella ocasión que los encerraron, los amenazaron, ¿verdad? Y les dijeron que no siguieran hablando en ese nombre, que no siguieran predicando el nombre de Cristo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, a ver qué hicieron. Hechos capítulo 4, verso 24 al 31.
Dice desde el 23, hermanos, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Si ustedes leen los anteriores, los textos anteriores, se darán cuenta que les dijeron, los vamos a dejar en libertad, pero no vayan a hablar más en el nombre de Cristo. Y ellos mismos dijeron, ustedes mismos juzguen, ¿es correcto obedecer a ustedes o a Dios? Ustedes mismos. Y los tuvieron que dejar ir, ¿verdad? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira la oración de la iglesia, hermanos, de los discípulos: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, Señor, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Se va a seguir predicando la palabra. Hay adversidades, hay peligros, acaban de ser azotados, acaban de ser encarcelados, van a seguir encarcelando, los van a seguir azotando. A Pedro lo apedrearon, a Pablo lo apedrearon, pero Pablo se levantó y siguió predicando, hermanos. Siguió predicando su palabra. Debe estar en constante oración. Y pedirle a Dios, hermanos, que abra puertas para que pueda hablar su palabra con denuedo. 3. Debe ser temeroso de Dios. Un maestro temeroso de Dios, hermanos, tiene temor y reverencia ante la palabra de nuestro Dios y difícilmente enseñará algo que la Biblia no autoriza. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, primero a los Corintios capítulo 2, ¿qué dice del verso 1 al 5, hermanos? Que lo tenga de la lectura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, hermano. Y estuve entre vosotros, dice el verso 3, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, fíjense lo que dice Pablo, hermanos, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Podía hacerlo? Sí. Sí podía hacerlo, porque era un hombre muy elocuente, Sí. muy preparado secularmente, pero me propuse no saber nada. Aquella educación que recibí de Gamaliel, la hice a un lado, porque no debe estar fundada, hermanos, en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Y traté de hablar con denuedo lo que la palabra de Dios enseña. Elocuente se podría decir que es una palabra sazonada, que sabía, pero ese versículo, eso lo estaba yo, ¿dónde estará? Pero no quise decir, no quería decir porque no sabía dónde estaba. Pero Pablo podía hacerlo, pero usó la palabra de Dios. Podía haberlo hecho. Pudo haber usado la sabiduría humana, pero no. Usó Por la eso sabiduría dice, y ni espiritual. mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es un hombre temeroso, hermanos. Un hombre que le tiene temor a la palabra de Dios. Un hombre que respeta la palabra de Dios. Un hombre humilde. Un hombre que depende de Dios. Que
que está a su servicio, que está en sus manos. Es un instrumento que se deja usar por Dios. Y Pablo era poderoso, muy poderoso, económicamente y también socialmente. O las cartas que llevaba para Damasco, ¿no las agarró de los principales? Eso no se las daban a cualquiera. Tenía poder, hermanos. Era un hombre muy poderoso, ciudadano romano, irreprensible en cuanto a la ley, fariseo de fariseos. Él tiene mucho de qué gloriarse en la carne, pero cuando se convierte al cristianismo es un hombre totalmente diferente, humilde. Es un gran ejemplo a seguir, hermanos, y depende 100% de nuestro Dios. Debemos de respetar, hermanos, y temer ante la palabra de Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 66 y verso 2. Isaías capítulo 66 y verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mire lo que ve Dios, hermanos. No ve al arrogante, no ve al altivo, no ve al prepotente, ve al humilde, ve al temeroso, ve al que tiembla a su palabra. Y Pablo dijo, yo estuve con mucho temor y temblor, porque lo que iba a hablar, hermanos, era palabra de Dios. Delicado, ¿verdad? No se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuidado, hermanos, cuidado con lo que enseñan. Y este temor, hermanos, no es miedo, sino respeto y reconocimiento a la santidad de Dios, ante la autoridad y el poder de su palabra. El maestro, hermanos, debe tener un gran respeto por la palabra. Y Cristo, hermanos, Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad y de temor y reverencia ante la palabra de Dios. Cristo mismo, siendo igual a Dios, no violó esa autoridad. No enseñó nada por su cuenta. Se sujetó única y exclusivamente a lo que Dios le había dado. En su oración, hermanos, de Juan capítulo 17, dice, las cosas que me diste, las palabras que me diste, les he dado. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Pero en Juan capítulo 7, vayan conmigo al Evangelio según Juan. En el capítulo 7, versículo 16 al 18, dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, pongan atención, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es Cristo, el Hijo de Dios. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en su oración les dijo, las palabras que me diste, se las he dado. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Cuidado, porque recibirá mayor condenación. Cuidado con eso. ¿De dónde tiene este tanta sabiduría? Dijo, no, si la sabiduría no es mía. Las palabras que yo estoy hablando con ustedes, me las dio el Señor. Estamos hablando de su Padre. Estamos hablando, hermanos, del Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si Cristo fue reverente ante la palabra de Dios, enseñando y hablando única y exclusivamente lo que el Padre le dio, nosotros, hermanos, debemos seguir entonces su ejemplo. Nada más. Y no se desanimen, no es para meter miedo. Hay que ser maestros de la palabra, hermanos. Y es simple y es sencillo. Respetando,
nada más lo que la palabra de Dios enseña. Y no nos salgamos, hermanos, no nos salgamos del patrón divino. El tiempo se terminó. Otra característica de un maestro, hermanos, verdadero, debe ser celoso de la doctrina. ¿Qué significa ser celoso de la doctrina? Tomar la palabra. Es tener un celo apasionado por la palabra y se convierte en un protector de la misma. No permite que se enseñe diferente. Ese es el celo por la doctrina. Cuando dice, hermano celoso, sí, por eso se paró y te corrigió, porque lo estaba enseñando mal. Hay hermanos que no tienen celo por la doctrina, se dan cuenta que se está enseñando mal y no hay quien la corrija, no hay quien ponga un alto. El que es celoso de la doctrina se levanta inmediatamente, hermanos, y va a detener al hermano y le va a decir, hermano, estás mal ahí. La Biblia no enseña así. La Biblia enseña de esta manera, así. Ahí me han dicho, oye, fíjate que un hermano que enseñó esto y esto y esto, ¿y por qué no lo corrigió? No, pues es que por no tener un problema. Le dije, no, pues si los problemas los vas a tener con Dios. En ese momento se lo hubieras corregido, porque es doctrina. Cuando sea opinión, déjalo que opine lo que quiera. Pero cuando es doctrina, ahí se tiene que corregir, hermanos, en su momento. Públicamente, si lo está expresando públicamente se debe de corregir. Así que si algo estoy enseñando mal, hermanos, levántense y corríjanme. Vamos a estudiar la Escritura. Tenemos que hacer las cosas bien, como Dios manda. ¿Okay? Debe ser celoso de la doctrina. No permitirá, hermanos, el celo no permitirá que se introduzcan prácticas que no edifiquen la iglesia. Prácticas que pueden dañar el cuerpo de Cristo. Por su mismo celo no lo va a permitir. Va a cuidar que eso, hermanos, no llegue, que no llegue a la iglesia. Y también ve la necesidad de enseñar. Esa es la quinta característica del maestro. Ve la necesidad de enseñar. Pero ya lo voy a dejar ahí, hermanos, porque el tiempo ya se terminó. Próximo miércoles, si Dios permite, terminaré con esa quinta característica y comenzaremos a hablar acerca de la lengua. Un tema también bastante importante e interesante, todo lo que nuestra lengua puede llegar a ser y causar. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que quizá muchos de nosotros tenemos muchas cosas que cambiar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el canto.